Hola, ¿cómo están? De nuevo nos escuchamos una semana más por aquí por nuestro canal de Spotify. Y bueno, vamos a hablar hoy de los estados de conciencia. Iván, ¿cómo estás? Mi nombre es Karina Reyes. Hola, muy bonito día y muy bonita semana. Mi nombre es Iván Gama y bienvenidos e iniciamos esto, Karina. Claro, los estados de conciencia, vamos a hablar principalmente de cuatro estados. Vamos a irlo complementando uno y otro. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer estado de conciencia, que es el estado del sueño. Cuando nosotros estamos dormidos, estamos siendo conscientes de esos imágenes, de esos sucesos que nos ocurren mientras dormimos, y a este estado se le llama sueño onírico. Exactamente, aquí existe la característica de que algunas personas pueden tener ya la habilidad o, o la facultad de poder tener conciencia dentro de un sueño. Es decir, que ellos dentro, en el proceso del sueño, se percaten de que están soñando. Y ahí obviamente esa habilidad o característica de las personas puede hacer que entren en acción directa en ese sueño, en ese estado onírico en el que se encuentran o que no lo hagan. Exactamente, y muchas veces cuando nosotros somos conscientes del sueño, nosotros somos esos observadores del sueño y podemos modificarlo. Los sueños, recordemos que también son, ocupan un plano, ocupan el cuarto plano de conciencia, y entonces en este plano, si nosotros somos conscientes de ellos, podemos modificar la realidad de lo que está ocurriendo en el mismo, y obviamente como esto está relacionado con nuestra realidad en tercera dimensión, entonces, bueno, nosotros podemos cambiar esa realidad si nosotros somos conscientes del sueño. Exactamente, nada más aquí sí hay que tener mucho cuidado. Algunas personas lo hacen sin saber siquiera cómo lo hacen. Aquí lo importante es que obviamente seamos coherentes y estemos en una zona convergente. ¿Por qué? Porque de esa manera y teniendo la conciencia de que se está en un sueño, como dice Karina, puedes modificar lo que estás soñando. Entonces, si eres coherente y estás en convergencia, lo podrás modificar en un aspecto positivo o benéfico Claro. en determinado momento en tu vida, en tu reflejar. Ahora, si en lo contrario estás en divergencia o un tanto distorsionado, obviamente esa alteración puede empeorar la situación en la que en determinado momento el sueño se está llevando a cabo. Exactamente. Y es cuando nosotros tenemos pesadillas porque sale de control esta situación dentro de este primer estado de conciencia. Y bueno, el segundo estado de conciencia es la vigilia, es cuando nosotros soñamos despiertos. Entonces es cuando nosotros vivimos nuestra vida a través de creencias, de dogmas, de patrones de conducta. Creamos la historia de nuestros antepasados. Exactamente, aquí este estado en vigilia va directamente relacionado a que nosotros nunca por lo regular estamos transitando el presente. Exacto. Siempre, precisamente como hablamos de dogmas y creencias, hablamos de archivos que tenemos guardados en la manera en la que debemos comportarnos o de reaccionar ante ciertas circunstancias. Hemos ya platicado en otros videos y en otras grabaciones cómo es que se lleva a cabo esto. Todo es un programa que nosotros tenemos y que lo obedecemos o reaccionamos sin siquiera pensar o procesar que estamos en un tiempo totalmente distinto de cuando se nos grabó esa información de manera consciente o inconsciente. Exactamente, entonces cuando nosotros estamos en este segundo estado de conciencia, que es la vigilia, nosotros repetimos el destino de los abuelos, volvemos a crear la misma historia y volvemos a repetir lo que ellos hicieron, porque nosotros estamos basándonos principalmente, como dice Iván, en el pasado, en todas estas creencias, en estos patrones de conducta. Lo que hablábamos se recuerdan unos dos o tres encuentros que tuvimos sobre lo que desarrolló Reichhammer sobre los errores de percepción. Nosotros cuando estamos en este estado de conciencia de vigilia tenemos estos errores de percepción porque percibimos la realidad a través de cómo nos dijeron, a través de cómo nosotros vimos que lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces lo que esto tiende es a que nosotros repitamos su misma historia y el mismo destino que ellos tuvieron. Exactamente, esto se da de acuerdo a la cultura, a las costumbres o tradiciones tanto familiares como de comunidad en la que vivimos.
ya que recordemos que cuando estamos hablando de estos marcadores, vamos a estar identificados con comportamientos, vamos a estar identificados con ciertas referencias de accionar, es decir, morales totalmente locales, dependiendo de las culturas o de los países o de las zonas geográficas en las que nos desarrollamos. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar del tercer estado de conciencia que se llama sí mismo. Es cuando nosotros ya somos conscientes de estos dos estados de conciencia anteriores, del onírico y de la vigilia, y entonces nosotros nos damos cuenta que somos parte de un todo. Nosotros nos reconocemos como parte de ese todo, como parte de esa fuente creadora, de ese origen del universo, de ese vacío, y entonces nosotros decimos, reconocemos que nosotros somos personas que no sabemos qué hacer. Exactamente. Aquí recordamos que cuando estamos en este estado de sí mismo y reconozco que soy parte del todo, automáticamente salimos de la posición particular en la que estamos. Salimos de las costumbres, creencias, dogmas, tradiciones. Por lo tanto, ahí es cuando empezamos a percatarnos de que nosotros no somos copia ni somos resultado de nada directamente relacionado a nuestra forma de vivir. Nosotros tenemos que estar en el presente y obviamente experimentar las situaciones de acuerdo a lo que en determinado momento nos llegue en ese momento. Sí, y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos parte de este todo, nos reconocemos como nosotros mismos, nosotros empezamos a abrirnos a todas las posibilidades, porque cuando nosotros estamos en el estado anterior, que estamos soñando despiertos a través de las creencias y patrones de conducta, nosotros solo vemos una posibilidad. ¿Cuál posibilidad? Pues la que nos dijeron nuestros antepasados, nuestros padres, y nosotros no estamos abiertos a todas estas posibilidades. Nos cerramos esa creencia, es decir, nosotros decimos, pues así lo hizo mi abuelo, así lo hizo mi padre, y entonces nosotros volvemos a repetir esta misma historia de este tercer estado de conciencia. Cuando nosotros estamos en sí mismos, nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo reconozco que no sé cómo resolver esta situación, y entonces cuando nosotros decimos no sé, se nos abren todas estas posibilidades y no nos encontramos cerrados a una creencia. Entonces, ¿qué ocurre? Creamos una nueva realidad. Exactamente lo que dices, Karina. Hablando de posibilidades, cuando nosotros estamos inmersos dentro de un formato, dentro de una estructura social, dentro de una estructura global propiamente, vamos a solo ver las posibilidades que nos mostraron que existían. Es Exacto. decir, es una gama de tres, cuatro opciones a nivel global ante las mismas situaciones. Porque aquí, algo importante, todas las situaciones que a ti se te presentan, no eres el único que se le presentan. Exacto, Es, creeríamos que sí, pero no. creeríamos que sí, pero no. Esas situaciones que se te presentan a ti, se le presentan a todas las personas, tal vez en distintas etapas de su vida y tal vez con connotaciones un tanto distintas, de acuerdo al contexto del país, de la cultura o de donde se encuentre. Pero invariablemente todos absolutamente pasamos, haciendo un poco de remembranza de lo que decía Karina hace unos minutos, de los marcadores, todos absolutamente pasamos por esos marcadores de Hammer. Entonces no somos los únicos, ni solamente en nuestro país, ni es de manera personal, ni la vida nos ha tratado mal, sino simplemente todos transitamos, solo que muchos no nos damos cuenta de que lo estamos transitando. Y como les he comentado, muchos se quedan a vivir en determinado momento en esos patrones de conducta y obedeciendo todo lo que en su momento se les dice que hagan. Exactamente. Y entonces, si se dan cuenta, estos estados de conciencia que les mencionamos son estados evolutivos. Nosotros podemos estar en ese sueño onírico y cuando despertamos estamos soñando despiertos, que es el segundo estado. Pero ya que tú pasas ese estado y estás en este estado de sí mismo, es cuando tú realmente estás consciente de quién eres, estás consciente en realidad de que no solo lo que te dijeron es una opción, sino que hay muchas opciones para resolver una situación o un conflicto y entonces tú ya estás evolucionando a una conciencia mayor. Entonces estos cuatro estados de conciencia, hasta este tercero que estamos mencionando, es cuando tú ya estás plenamente consciente y diciendo, bueno, yo sí soy uno más de este colectivo, pero también soy una persona
que no puedo cerrarme a esta posibilidad que me mostraron. Y es cuando empieza a surgir esta inquietud de buscar otras alternativas, de buscar otras posibilidades para resolver este conflicto. Entonces, yo creo que la mayor parte de la población ya nos encontramos en este tercer estado de conciencia, que empezamos a reconocer que no sabemos resolver las situaciones, que reconocemos que lo que nos dijeron no funciona, que ya está caduco, que ya está vencido, y que a lo mejor sí les funcionó a nuestros padres, a lo mejor sí les funcionó a nuestros abuelos, pero que ahorita ya no es válido, que ahorita ya no es viable, y entonces nosotros empezamos a hacer esta búsqueda sobre todas estas posibilidades y no nos cerramos a lo que nos dijeron, empezamos a buscar más allá. Exactamente, aquí lo que dice Karina, solo para también cerrar un poco más, hablamos de que toda la civilización, todo el planeta habla de actualización. Esta actualización la relacionan directamente a la tecnología, a los avances tecnológicos. Actualízate, todos dicen. El tiempo ya no es el mismo, tienes que darte cuenta de que estamos en un siglo totalmente distinto, todo tecnificado, Exacto. no te quedes en el pasado. Pero eso simplemente lo dicen en un momento específico, en un lugar y en un ambiente en específico, pero en ningún momento se han puesto a pensar hacia adentro de las familias y de los árboles genealógicos de las familias. Eso sí no lo actualizan, eso lo toman como una ley, como Exacto. algo perenne, algo que debe de mantenerse por lealtad. Entonces aquí sí hay un poco de una lógica un poco distorsionada, porque por un lado tú dices, hay que actualizarse, y por otro lado, debo de seguir siendo leal a mi familia, debo de seguir siendo leal a lo que sucedió, a mis ancestros, a mis costumbres. Entonces ahí sí ya no es un tanto lógico. Exactamente, y cuando tú te das cuenta de eso, pasas a este tercer estado de conciencia, que es el sí mismo, y creas una nueva realidad, porque Exactamente. te abres a todas las posibilidades. Entonces, bueno, y el cuarto estado de conciencia es el objetivo, en el cual tú no ves ni que es bueno, ni que es malo, ni que es blanco, ni que es negro, sino ves el mundo tal y como es, lo ves sin distorsión, lo ves con neutralidad, ves la realidad como es, no la ves ya con horror, ni la ves con terror, ¿no? Como nos la muestran a lo mejor en cierto punto los noticieros, todas esas imágenes que vemos tan terribles. En este momento, bueno, que estamos viviendo un momento de guerra, en realidad las cosas no son como las vemos. En realidad, si nosotros lo vemos de forma objetiva, lo vemos con una conciencia impersonal, el mundo no es como nos lo han mostrado. Exactamente. Aquí ya cuando entramos a la parte objetiva, a la parte ya en la cual en la anterior nos percatamos que estábamos dentro de una estructura, dentro de un diseño. Aquí salimos y observamos que ese diseño era dual, que esa estructura era dual, que tenías que tomar una posición positiva o negativa, buena o mala, arriba o abajo, y que no existían más opciones que una u otra. Aquí, cuando hablamos de objetivo, te das cuenta de que puedes observar que en realidad las dos posiciones existen porque hay una contraria, pero no Exacto. necesariamente tienen que estar peleadas o confrontadas, sino simplemente es yo la relación que tomo y se las comparto, es como una moneda. Solamente vemos una cara de la moneda, pero la moneda se conforma de dos caras. Entonces estamos acostumbrados a que tenemos que ver siempre solo una moneda, y una moneda se conforma de dos. Y así es, cuando hablamos de objetivo, vemos desde el punto de vista neutral, desde el punto Exacto. de vista en el cual no existe razón de estar de un lado ni razón de estar del otro, sino simplemente un lado existe porque el otro también existe. Exactamente, entonces aquí nosotros nos damos cuenta que no hay ni bueno ni malo, no hay esta situación que tendemos a irnos hacia una alternativa, sí que, no, que nosotros lo podemos ver desde arriba, desde ese observador que está viendo las cosas, pero desde otra perspectiva. No somos parte de esa realidad, sino nosotros simplemente vemos eso como un todo, esa situación, ese conflicto, lo que estemos viviendo en este momento. Y cuando nosotros estamos en este cuarto estado de conciencia, ¿qué ocurre? Nosotros empezamos a tener una vida más plena, una vida neutral, y a lo mejor como dice Alejandra Casado, veo el horror, pero no me horrorizo.
Entonces nosotros vemos que en realidad están ocurriendo cosas terribles, pero ya no las vivimos con esa misma situación, con esa misma alteración de conciencia, sino vemos que está ocurriendo, pero nosotros ya lo vemos neutral, lo vemos como parte de esta objetividad. No lo vemos como algo personal, ni que tenemos que irnos de un lado o del otro, tomar partido por algún lado, no, simplemente decimos, bueno, es algo que está ocurriendo, yo me mantengo en mi punto cero, en mi aquí y ahora, en esta neutralidad, y desde ahí estoy viendo la situación. Cuando estamos en esa posición, nos damos cuenta de que al ser observadores y estar colocados en la parte neutra, estar colocado en la neutra no significa no hacer absolutamente nada. Es decir, no tomar acción, sino simplemente es estar en esa posición nos permite observar que no hay amigos, tampoco hay enemigos. Exacto, No hay padre, no hay madre, no hay juicios, no hay preconceptos. ¿Qué es lo que hay? Que todos y cada uno de nosotros formamos parte de un todo. Es decir, exactamente. cuando nosotros nos damos que somos parte de un todo, te das cuenta de que el amigo va a ser el que piensa como tú, el que Ujú, acciona como tú, y por eso son amigos. sí, Y a su vez, el enemigo va a ser aquel que no piensa como tú, no actúa como tú, o no vive donde tú vives. Pero a su vez los enemigos, entre enemigos, cuando nosotros decimos enemigos porque estamos del otro lado, pero del otro lado también son amigos, ellos, y para ellos nosotros vamos a ser enemigos. Entonces exactamente. aquí es, todos somos parte de ese todo, cada uno de nosotros. No existen juicios, no existen polarizaciones. Exactamente. Entonces ahora lo que te invitamos es que tú nos des tu comentario, que nos mandes un mensaje. ¿En dónde te encuentras? ¿En qué estado de conciencia te encuentras? ¿En el estado de sueño onírico? ¿En el de vigilia? ¿Sueñas despierto? ¿En el sí mismo o en el objetivo? ¿En cuál te encuentras? El objetivo de este podcast es para que tú te des cuenta en dónde te encuentras y hacia dónde vas. Es muy importante siempre tener una autorreferencia y saber, bueno, yo me encuentro en el punto A y voy al punto B y después el C. Entonces aquí, ¿en dónde te encuentras? Tú estás todavía con esas imágenes, con esos sucesos de tus sueños, te perturban, tú estás viviendo en esa vigilia en la cual sueñas despierto, haces lo que te dijeron, no cuestionas nada, vives de acuerdo a cómo vivieron tus antepasados, eres leal a ellos, como comentaba Iván, estás en el tercer estado de conciencia que eres tú mismo, reconoces que eres parte de este todo, reconoces que no sabes, te abres a las posibilidades, o ya estás en el último estado de conciencia, que estás desarrollando tu vida a través de la objetividad, eres objetivo, ves la realidad tal cual es, no hay distorsión, lo ves todo con claridad, con lógica. Entonces sí nos gustaría mucho que nos comentaras en qué estado de conciencia te encuentras. Exacto, te invitamos a que nos platiques. Recuerda que, como dice Karina, esto que compartimos nosotros es para que nos ubiquemos, tú te ubiques. Nosotros también en su momento estuvimos en algún punto de estos. Y fue hasta que escuchamos algo, vimos algo, que nos prendió precisamente esa, nos sembró esa semilla en la cual nosotros empezamos a regarla y a poder verificar, estoy en esta posición. Recordemos que si tú no sabes dónde te encuentras, por ende no vas a saber a dónde vas a ir. Entonces podríamos decir que ya llegaste, Exacto. ¿sí? Pero aquí obviamente sí tenemos que buscar una referencia de dónde nos encontramos. Hablaba Karina hace unos minutos de evolución. Nosotros tenemos que evolucionar, evolución del ser, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente ubicando primero dónde estoy, para poder saber a dónde hay que caminar. Exactamente. Entonces, bueno, pues qué gusto que estés aquí, que nos escuches. Nos gustaría, bueno, que fueras parte de esto y que nos compartieras tu opinión. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en contacto contigo. Y bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Un abrazo hacia donde quiera que estés. Sabemos que nos ven personas de muchos países. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, pero sabemos que nos ven de muchos lugares del mundo. Te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en comunicación. Exacto, no te conocemos, pero estamos en comunicación y nos gustaría mucho que estuviéramos en interacción, precisamente para poder ubicarnos y acompañarnos, porque en realidad se trata de eso, de acompañar el transcurso de vida. ¿Listo? Pues yo soy Iván Exactamente. Gama, Que Karina tengas Reyes, muy, muy bonito y día, cuídate tarde o noche. muchísimo y estamos en comunicación. Claro que Hasta sí. luego. Hasta luego.